buenas tardes, yo soy Selma Ruiz y hoy les hablaré sobre el tema de las leyes de Mendel y la genética básica. Posteriormente utilizaré una aplicación de gamificación para repasar lo aprendido. Esta es una herramienta muy útil y que está relacionada con las TICs y ayuda a los estudiantes a aprender sobre el tema de una manera más divertida. Entonces comenzaremos con el tema de las leyes básicas de Mendel. Comenzaremos a ver los conceptos clave de la genética. El gen es la unidad básica de la herencia. Es un fragmento de ADN que lleva la información para un rango en específico. Los alelos son las diferentes versiones de un gen y se representan con A minúscula y A mayúscula, como se puede ver en el ejemplo. El genotipo es la composición genética, la combinación de alelos que un individuo tiene para un rasgo. Ahí podemos ver las diferentes combinaciones que puede haber en un genotipo. El fenotipo es la expresión física de ese genotipo, que es lo que vemos. Por ejemplo, el color de las semillas, ya sea una semilla verde o una semilla amarilla. Al igual que puede ser representado con la altura de una persona, ya sea una altura un poco más baja o un poco más alta. El alelo dominante es el que se expresa siempre que está presente. En este caso se representa con la letra mayúscula. Y los alelos recesivos solo se expresan si se encuentran en doble dosis, homocidosis o recesivo, y se expresan con las letras mayúsculas. Por ejemplo, la AA. Ahora veremos sobre la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel es conocida como la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, F1. Establece que los descendientes de dos razas puras para un carácter determinado son todos iguales entre sí en un genotipo y fenotipo, mostrando el carácter dominante. Como podemos ver en la imagen, cuando se unen los dos fenotipos, se hace una combinación y se muestra el genotipo dominante. La segunda ley de Mendel establece, o es conocida como la ley de la segregación, que establece durante la formación de gametos. Los alelos de un gen se separan de modo que cada gameto lleva solo un alelo para cada característica hereditaria. Como podemos ver en el cuadro de Punnett, la forma en la que se establecen los gametos y la información genética que tienen los descendientes de cada uno. El cuadro de Punnett es una herramienta gráfica utilizada para producir las combinaciones genéticas de la descendencia a partir de los genotipos de los progenitores. Ahí se puede ver la variación de la descendencia genética. Y bueno, ahora les explicaré un poco sobre la aplicación para la gamificación que nos ayuda a aprender de diferentes temas de una manera un poco más divertida. En este caso utilizaré la aplicación Kahoot, que es una plataforma de aprendizaje basada en juegos, en donde se verán unas preguntas en la pantalla y posteriormente se tendrá que responder cada uno de los estudiantes. Es como un juego, una competencia, por así decirlo, en donde se mostrarán las respuestas en ese mismo instante,
para si hay alguna equivocación puedan aprender en ese mismo instante sobre el tema. Este tipo de aplicaciones transforma la evaluación en una competencia, aumentando la motivación de los estudiantes. Es ideal para repasar los términos técnicos que se acaban de ver y de cualquier tema en general. Ahora veremos un poco sobre el tema que repasamos hoy, sobre las leyes de Mendel. Nos demostrarán algunas preguntas. Y bueno, empezamos. La primera pregunta es, ¿cómo se llama la característica que se expresa físicamente en un organismo? Por ejemplo, el color de los ojos. Como ya hemos visto en la diapositiva, este tipo de característica se conoce como un fenotipo. La segunda pregunta es, un individuo con dos alelos iguales, por ejemplo, AA mayúscula o AA minúscula, se considera, en este caso, como son dos fenotipos iguales, se considera homocigoto. Ahora, una pregunta de verdadero o falso. La primera ley de Mendel establece que todos los descendientes de la primera generación son idénticos. Como pudimos ver en el cuadro de Punnett, se muestra que efectivamente es verdadero. Ahora lo siguiente, que es, ¿qué término se refiere a las diferentes versiones de un gen? Por ejemplo, el alelo A y el alelo A minúsculo. En este caso, podemos ver que pues es un alelo. Ahora la siguiente pregunta, si un alelo es recesivo, solo se expresa si el genotipo es. En este caso, solo se expresa si el genotipo es AA, porque es un genotipo recesivo, o se expresa con la minúscula. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones representa un individuo heterocigoto? Cuando hablamos de un individuo heterocigoto, hablamos de la combinación de dos individuos, por ejemplo, AA mayúscula y AA minúscula. Entonces, si es una combinación de los dos, por ende, la respuesta es A mayúscula con A minúscula. Ahora dice, ¿qué es un alelo dominante? Como vimos, un alelo dominante es el que se expresa siempre que está representado. Por ejemplo, A mayúscula con A minúscula o las dos A mayúscula. El material hereditario de un organismo se encuentra dentro de los, en este caso, como es algo que se expresa de cada organismo, pues vendrían siendo los genes. Ahora dice, ¿cuál es la principal herramienta que se usa para predecir los resultados de los cruces genéticos? Como vimos en la diapositiva,
para predecir los resultados de los cruces necesitamos utilizar, como pues tenemos aquí, el cuadro de Punnett. Si el genotipo es un individuo AA, ¿cuál es su fenotipo? Como podemos observar, al ser las dos A minúsculas, su fenotipo es recesivo. Porque podremos la respuesta. Muy bien. Y con eso terminamos las preguntas de las leyes de Mendel. Como pudimos ver, en este caso se muestra pues un juego en solitario, pero una característica que tiene esta aplicación es que comúnmente se juega entre varios estudiantes, por lo que puede ser como una competencia y fomenta a los estudiantes a repasar los temas vistos, a comprender mejor el tema y a seguir estudiando. Es una aplicación bastante llamativa para los estudiantes y es muy práctica para repasar los conocimientos adquiridos. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Fue un tema un poco corto, pero siento yo que, bueno, fue un tema corto, pero bastante que se aprendió mucho de este tema. Fue de manera rápida, pero como se pudo ver, gracias a la aplicación se pueden repasar los temas de una manera mucho más divertida y considero que es una aplicación bastante esencial para la educación y es una herramienta bastante interactiva y que ayuda a los estudiantes. Entonces eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado y ya finalizamos con el tema. Gracias.